Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este Razonando Allen Red número 152. O sea, vamos a estar razonando el Allen Red número 152, que fue emitido el día 17 de enero del 2026. Y es el Allen Red correspondiente a la vuelta 2 del 2026. Y yo me encuentro aquí haciendo el razonando al 25 de enero del 2026, día 9 de la vuelta 2. Entonces, bueno, por un lado, una de las cosas que se va mencionando en este Allen Red es empezar a entender lo que implica este 2026, ¿no? 2026 como un año, como el año asimila del aparato 507. Y bueno, 2026 implica 20, la recreación de 26, 26 como eje y es como una redefinición del yo, ¿verdad? Una redefinición del yo en su aspecto más amplio, más profundo y más esencial. Y todos los niveles, dimensiones que componen a ese yo, ¿no? Básicamente a ese eje RI. Em, y en ese año de redefinición, y entendiendo también que estamos en ese año de asimila, em, menciona esto de como si no lo podemos sostener, no lo podemos aguantar, ¿sí? Entonces, la cosa de que tenemos que estar muy, no solamente que tenemos que estar, es como que no nos queda otra que estar sobre nuestro alcance real. Porque muy rápidamente, cuando salimos de ese alcance real y entramos en lo que llamamos un sobregiro, muy rápidamente eso se nos cae. Am, se nos rompe ese intento, que a lo mejor ese intento no parece en un nivel mental como lo apropiado, pero después en un nivel real no se puede sostener. Entonces, em, esta cuestión de que el crédito empieza a estar en el RI, empieza a achicarse el RO, porque no podemos, porque en el RO es como, es lo que podemos llevar de alguna manera desde nuestra particularidad hacia el contexto, ¿no? Hacia la vida real. Y lo que no está dentro del crédito que tenemos en el RI para llevar hacia la vida real no se va a poder sostener. Fíjense que sostener tiene a so, ¿sí? Tener a so, lo que so tiene. Y en este Allen Red pone mucho foco en el so. Y en ese foco en el so hay una actualización de lo que llamamos las notas musicales, donde empieza a aparecer un nuevo espacio adentro de las músicas notas musicales, perdón, que es la nota so, que no es solamente la cardinalidad so. Entonces, por así decir, ahora vamos a contar con la cardinalidad so que va a sostener a el contenido so. Entonces, en eso vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, es como que termina por ser asimilar, es como te vas a encontrar con el efecto real de cómo puedes, valga la redundancia, asimilar eso que se asumió
en el 2025, ¿no? Quizás una manera de ver esto es, yo puedo asumir consumir cualquier cosa de alimentación, pero no puedo elegir luego los efectos de asimilación que ese alimento me va a producir. Y lo que mi cuerpo no puede asimilar, lo va a desechar. Y lo puede desechar de una manera bastante violenta, como puede ser el vómito, ¿no? ¿Se entiende? O sea, tenemos que entender que el asimila es con aquello que realmente nos podemos quedar como recurso real de eso que asumimos. Porque ese recurso real que hemos asimilado es la que nos va a servir para atender que el desafío. Cada aparato va a traer un desafío. El año desafía es 2027, pero para eso nos estamos preparando para ese desafío. Un desafío nuevo, porque es un desafío de un tipo de tarea de este aparato que es inédito, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué es lo que realmente podemos sostener para atender ese desafío. Entonces, hay una cosa en el que habla acá de la vida se nos vuelve muy disruptiva, porque algo empieza a venir a romper. Y lo que viene a romper muchas veces es un poco nuestra fantasía dialéctica en muchos casos, ¿no? Entonces, ahí empieza a hablar esto, Ale, de que lo que es la evolución real se instala en la área muda. Entonces, lo que hay que entender, esto de que dice algo así como no alcanza con entender, ¿sí? Porque no solamente, no es que no es importante entender. Lo que no hay que confundir es que mi entendimiento no es la asimilación de mi evolución real. Entonces, es mejor comprender que esa evolución y esa asimilación de esa evolución real cae primero en la zona muda. Es decir, cae en una zona que no es de entendimiento dialéctico. Y desde esa zona muda, que es la que sostiene lo que realmente podemos asimilar, podemos levantar un entendimiento. Pero no es la fantasía, puede ser que porque lo entiendo, es que eso que entiendo lo tengo como asimilado en una evolución real. No. Primero entra en el mudo esa asimilación y desde ahí empezamos a poner en dialéctico lo que realmente tenemos al alcance en un sentido real, en una asimilación real, ¿no? En el lo que podemos sostener. Entonces, muchas veces cuando lo tenemos más armado en un entendimiento, pero es el entendimiento que no es en base a la entrada por el mudo de la asimilación real de mi evolución y ahí voy. No, es un entendimiento que tiene mucho margen de interpretación. Entonces, ¿qué va a venir? Esa disrupción va a venir a romper mis textos para darme cuenta que mis textos no es realmente donde yo me encuentro en el contexto, ¿sí? Entonces, ahí viene esta cosa de Bob Esponja y la cuestión de la esponja, que ahí iremos viendo en relación a esto de la nota so, a diferencia de la cardinalidad so, ¿no? Pero esto de la esponja, que, bueno, para los que se acuerdan de los principios, usamos como una especie de, usábamos el concepto de Bob Esponja como que había que volvernos Bob Esponja, esto hace muchos años, por la cuestión de que la esponja lo que tiene es una capacidad de absorber eso que me queda afuera, y absorber requiere de espacio. Y el espacio es justamente lo que siempre nos puede dar como crédito la nada a nuestro algo, ¿no? Entonces, pero para recibir de alguna manera ese espacio,
que es como crédito del desdoblamiento primario, de la nada misma, es que hay que mantener una especie de inocencia y una pureza. Porque si no hay esa inocencia, esa pureza, se corta la financiación, no hay el crédito de espacio, entonces en vez de que yo me vuelvo, empiezo a tener una capacidad de absorber am, las actualizaciones que entran por vía muda, ¿no? Lo que empiezo a hacer es querer yo absorber el crédito de los demás, ¿no? Entonces, esa cuestión de la esponja es muy a tomar en cuenta y no es como hay una previa de lo de Bob Esponja. A lo mejor algunos no lo saben en el proceso, pero hay una, hay una previa en el proceso del recurso donde se dio importancia a Bob Esponja. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora en el 2026 aparece en Argentina el estreno del 1 del 2026, la película de Bob Esponja y los pantalones cuadrados, si no me equivoco. Interesante el concepto cuadrado, porque el cuadrado es un... Cada cardinalidad es un cuadrado, ¿no? Y los cuatro cardinalidades juntos forman un cuadrado en sí, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Año asimila es esa capacidad de absorber, ¿sí? eh, y absorber los nutrientes que realmente soy capaz de asimilar de lo que asumí. Hay cosas de lo que asumí que no voy a poder asimilar. Entonces, asimila me pone realmente en caja real donde estoy con respecto a el desafío que corresponde para este aparato, ¿no? Em, entonces, o sea, solo podemos atender solo podemos atender el RO que realmente podemos sostener. Y solo lo podemos sostener aquello que podemos asimilar. Y lo que no podemos sostener y pensamos que sí, se va a romper. Y eso lo primero que va a romper es nuestro entendimiento. Porque era un entendimiento que iba por delante de la actualización que entra por mudo primero. ¿Se ve? Entonces, ese entendimiento entra en su lugar apropiado, que es primero mudo y desde el mudo lo hago entendimiento, lo hago dialéctico. Y ahí, en ese rompimiento, es muy positivo porque nos pone en el lugar más mudo de nuevo y ahí nos da ese espacio desde donde construir al intérprete real de nuestra evolución, real a partir de ese mundo, ¿no? ¿Vieron lo típico de la persona que es como muy dialéctico, muy dialéctico, muy dialéctico, muy dialéctico, pero que tiene mucho sobreprecio en cuanto a lo que dice y en cuanto a lo que es y lo que hace? Bueno, es como invertir ese orden, ¿sí? Am, y eso, ¿cómo se pone de alguna manera en simetría real ese sobreprecio, ¿no? ¿Cómo entramos en el precio real? Pues muchas veces es el propio campo que nos va a facilitar a través de un rompimiento entrar en en caja, podríamos decir, ¿no? En caja, ¿no? Entonces la apoyatura de la cardinalidad SO, pero también hay la nota, ¿no? SO. Entonces, yendo con esto de la actualización de las notas musicales y su relación con la película de Bob Esponja, importante entender, o sea, lo que la cardinalidad SO nos da es donde podemos tomar carga gravitatoria, ¿sí? Y en esa carga gravitatoria nos podemos formular a nosotros como un contenido adentro del campo unificado, que ese sería el mí, ¿verdad? Entonces, voy a poner em, vamos a poner las notas musicales. Entonces,
Entonces, claro, aquí lo que es la actualización, ahora, esto no estaba antes, ¿verdad? No estaba. No, es como había aquí un contenido dentro del NO, había aquí un contenido dentro, o sea, una nota dentro del NE, aquí estaba el MI, pero no estaba el SO. Era como que todo esto se tenía que abarcar desde la cardinalidad, es decir, esta totalidad acá, ¿no? Entonces, aquí tenemos a este SO que dice está en la línea del MI. Ahora, la diferencia es que el SO tiene más que ver con eso que nos da esa carga gravitatoria para después, de alguna manera, habitar como un contenido mi adentro del campo unificado, ¿sí? Porque este es un espacio colectivo, ¿sí? Colectivo. Y el mi es un contenido dentro de ese colectivo que habla un poco de esta barra tal adentro del SE, es que el mi tiene como articulador a fa y a re, ¿sí? Que los conecta con estas dos puntas de sol, ¿sí? Y do, ¿sí? Sol, el que nos va a proporcionar contrato de marcos al arquitecto, ¿no? Para tener una duplicación parcializada dentro de esta memoria del contenedor como un documento gravitatorio, ¿no? Y ahí vamos a tener. Entonces, eso, ahora el mi es con respecto a los demás y el so es con respecto más interno, ¿sí? Pero nos da esa carga gravitatoria y em, cuando tomamos a la cardinalidad SO, la importancia de la cardinalidad SO es que es la que nos conecta con todas las variables de ese entorno en el que vamos a habitar para proyectarnos ahí adentro, ¿no? Entonces, si vemos, uy, espera. Si vemos, si SO está a la altura de mi, el que está a la altura de las memorias del contenedor, sí, para habitar el contenedor, es este que ponemos all acá. All, que es la inversa de LLA. LLA es una totalidad de las ocurrencias en el primer desdoblamiento, ¿sí? All es una totalidad de partículas que forman a un soma para poder tener un cuerpo donde nuestra conciencia particular se pueda proyectar. ¿Qué significa esto? ¿O qué es lo que razono al respecto, ¿no? Que el cuerpo es una totalidad de muchos componentes, pero que adentro está proyectado una conciencia particular, el que llamamos, el que normalmente te referencias como yo. Pero entiéndase que estás teniendo un aspecto que es particular, pero que este vehículo es un conjunto plural de muchísimos componentes y estos componentes que conforman a entonces por eso es un all, ¿no? Es un conjunto, es una totalidad, pero ya gravitatorio, ¿sí? No es la totalidad de ocurrencias, es una totalidad de componentes que formulan este vehículo para que haya una conciencia particular que se pueda proyectar adentro, ¿sí? Y esto nos da el requerimiento posible para formar parte adentro de un campo unificado, una colectividad, ¿sí? Donde ese mí se pueda proyectar. ¿Se entiende? O sea, si no tenemos un so, no tenemos un mí, ¿sí? Y si no tenemos este so, no podemos habitar un campo colectivo gravitatorio. Bien, más o menos por lo que voy razonando, ¿no? Entonces, bien, ¿a dónde iba con esto? Iba a algún lugar. Bien, entonces, claro, en la cardinalidad de SEO nos da, porque ahí es,
a esta barra que va desde LLA, ¿no? Y va así, es la que llaman, es la que llamamos la barra financiera. ¿Por qué la barra financiera? Porque es desde este credenciales LLA, que lo llama Ale, ¿no? Está conectado a esta fuente de la totalidad, es la que proporciona el crédito de financiación para poder habitar aquí abajo con un cuerpo que es un conjunto es una totalidad en sí misma, pero es una totalidad ya gravitatoria. Y esto nos da el eje de financiación. Nos financia desde la fuente, que es el que origina el crédito, a poder tener un destino material, ¿sí? Y podernos proyectar adentro de un marco de gravitatorio. Bien, entonces, esa es la barra financiera, o sea, nos da la financiación. Por eso, si perdemos esto en la película de Bob Esponja, que tampoco voy a hablar tanto de lo que es, creo que Ale lo explica bastante bien, lo que es la sinopsis de la película, de lo que es la trama de la película. Em, pero esto de que hay este pirata que no tiene estatus gravitatorio y para poder tener ese estatus gravitatorio tiene que poder de alguna manera a engañar para tomar el crédito que ha perdido de que de alguien que tiene la mente pura, perdón, la mente inocente y el corazón puro, ¿no? Eso tocaría las dos puntas del eje de financiación. Mente, o sea, mente es el cuadrante N, ¿no? Lo que lo conecta, ¿sí? Esa mente inocente lo conecta con LLA, ¿no? Una totalidad de las ocurrencias, la conexión con el todo, con la fuente. Pero abajo es ese corazón puro eh, que va a estar ahí en el ALL. En esa mente inocente, corazón puro, se garantiza la financiación. Por eso, cuando se corrompe eso, se pierde la financiación y uno ya no se vuelve un agente eh, que va a tener espacio nuevo para atraer absorber actualizaciones nuevas para materializar versiones originales inéditas, ¿sí? No se va a volver una esponja con espacio para absorber novedades, porque no va a tener ese espacio, ¿se ve? Lo que va a tratar de hacer es absorber a otros, ¿sí? Entonces ahí se vuelve un pirata, ¿sí? Por así decir, ahí se vuelve un pirata. Am, entonces, en esto de... bueno, una cosa interesante es esto de que es la emisión 152. Y si vemos 152, ¿no? Adentro de lo que son las posiciones de la calculadora, pero visto aquí sería, bueno, 1, 5, 2, ¿no? 152. Son tres de las puntas que conforman a este cuadrado. Faltaría Soul. Entonces faltaría el diseño de este 152. Entonces, muy interesante esto, ¿no? Que justamente es ese pirata que, bueno, tiene un bolsito, que adentro de ese bolsito tiene souls, ¿no? Como si estuviese de alguna manera robando crédito de diferentes souls. Eh, y esto justamente es lo que queremos mantener un poco limpio, ¿no? No contaminado con, o sea,
se mantiene limpio Soul cuando mantiene la conexión con su origen imaginario y no está corrompiendo eso y, am, manchando eso, no sé cómo decir, con las experiencias del aspecto material. Es una de las cosas, dice Ale, como cuando tenemos como el punto de nuestro yo, ¿no? De nuestra identidad, como la primaria y fundamental y esencial, que es la imaginaria, y luego sobre eso tenemos a cargo una identidad gravitatoria, a la identidad material lo pueden matar, pero a la identidad inmaterial, o sea, a la identidad imaginaria, no lo pueden matar. Entonces ahí, de alguna manera, uno se vuelve inviolable, ¿no? Indestructible. Pero la paradoja es que cómo se ve socialmente es que el que tiene muy fuerte su identidad material, am, y muy fuerte y por lo tanto poco vulnerable, poco poroso a la exposición de fallas y de defectos y todo eso, se tiende a ver eso como una persona fuerte. Pero realmente el que es indestructible es el que tiene más fortaleza en poder referenciar como la identidad primaria en la imaginaria, porque puede, puede, puede permitir que la identidad material tenga la vulnerabilidad de exposición de todas las fallas, donde, por así decir, queda herida esa parte, pero no lo puede soportar y sostener porque la que lo tiene como referencia fundamental es la imaginaria, o sea, la inmaterial. Entonces, este se puede hacer mierda, por así decir, ¿no? La identidad material, porque es decir, vulnerable, poroso, porque eso es recogido por esa otra identidad, que esa identidad es la que pueda crear lo que le falta desde la recepción de recursos nuevos en el desdoblamiento primario, ¿no? Desde la imaginación crear recursos nuevos. Entonces, realmente, desde la perspectiva solar, la fortaleza del yo más bien está al revés de desde donde se ve socialmente, ¿sí? Entonces, aquí viene esta cuestión de que no lo tengo aquí las imágenes, pero en este zoo está, por un lado, aquí la imagen de Bob Esponja con los intestinos para afuera. Y luego aquí arriba está una imagen de Bob Esponja como soplando globitos. Esto, ¿qué es lo que entiendo? Y esto sería una conexión en la barra tal del cuadrante SO, ¿sí? De la cardinalidad SO. Pero ahora hay un contenido que pueda filtrar esta diferencia y no confundirlos y poder soportar esta articulación de estos dos movimientos. Ahora, ¿qué entiendo que es esa cuestión de los intestinos para afuera? Los intestinos para afuera es entender que el contenido de Bob Esponja o de cada uno de nosotros en sí mismo requiere de poder tener una capacidad de absorber y asimilar cosas que van más allá de su alcance, pero que sí está al alcance del all que compone a la cardinalidad de SEO. Entonces, todo ese sobrante que dices, yo no soy yo,
el que está como particularidad adentro de SEO, no percibo que tenga el alcance para absorber esto, pero me conecto, saco los intestinos para afuera para poder absorber desde all, porque es como decir algo así, ¿no? Es como lo entiendo. Yo no puedo absorberlo, pero mi cuerpo sí lo puede absorber. Y mi cuerpo lo va a absorber desde el mudo. Entonces, tengo ese recurso que pueda externalizar esa absorción. ¿Por qué? Porque el cuerpo, que es un conjunto plural de componentes, son los materiales del entorno. ¿Se ve? O sea, son los materiales y los elementos y los minerales, ¿sí? Del mismo entorno. Entonces, puede absorberlo lo que el SO como particularidad no puede, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy entendiendo de este recurso de la absorción que permite esos intestinos para afuera, que en Bob Esponja habla de fortaleza intestinal. Pero fíjate que es una derivación que va más allá del eje particular, ¿sí? Entonces, es una capacidad de absorber eso que me excede, que está en mi límite adentro de lo gravitatorio. Pero que all, que el SO que está conectado a la cardinalidad SO, puede absorber esas variables de entorno, ¿sí? Para que se pueda asimilar. Bien, pero ¿qué pasa? Si solamente tengo esto, ¿qué se anula un poco? Lo que, lo propio. Lo propio se anula. Entonces, tengo que poder mantener una conexión con lo propio. Entonces, por un lado tengo una extensión para absorber lo que va más allá de lo propio. Pero luego en cada SO tiene que haber un enlace de conexión con lo propio. Entonces ahí está, aquí con las burbujitas. Perdón que no tenga el dibujito, pero bueno, con el Allen Red pueden ir viendo ese dibujito. ¿Pero por qué? Porque ahí Bob Esponja, cuando quiere resolver un dilema de un desafío que se encuentra, lo hace desde su propio recurso. eh, es esta cuestión de la burbuja, de armar una burbuja y la burbuja puede crear cualquier cosa, pero es cualquier cosa imaginaria, ¿se ve? Que luego esa función de poder usar algo propio que trae algo inédito es la que rompe el hechizo después, ¿sí? Pero en otra situación no le sirve. Entonces, este mantiene como la absorción, lo que me queda fuera, y este mantiene como la conexión con lo que es propio, auténtico de uno mismo, ¿sí? Que lo conecta a esa nota So con el arquitecto, ¿sí? Y el arquitecto obviamente está recibiendo esa financiación desde la totalidad, desde el todo, LLA. ¿No? Y entonces se mantiene, todos estos puntos se conectan para mantener vital esta barra de financiación, ¿sí? Entonces, ahí es donde veo estos dos recursos. Uno, para absorber lo que le queda fuera a el aspecto particular que habita este SO, pero que este SO sí lo puede absorber. ¿Sí? Sí tiene el mecanismo para absorberlo, pero lo absorbe con algo que no es propio. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, pero si solamente hacemos eso, entonces básicamente quedamos anulados nosotros, quedamos simplemente a función y dependencia de absorber lo que está externalizado. Pero no, mantenemos aquí no solamente una capacidad de absorber, sino una capacidad de conectarnos con un recurso que es propio y es inédito
y que parte de la imaginación que trae algo que no es en base a absorber la actualización que proviene del campo unificado, sino es captar, no absorber, captar un recurso propio en anticipación para traer una novedad particular en, en eso, ¿no? Entonces hay una parte que nos vamos a actualizar con algo que no es propio, ¿sí? Que es una actualización que va teniendo el campo unificado a través de las mejoras de todos los arquitectos y lo podemos absorber. Pero también no solamente absorbemos las actualizaciones que trae el campo unificado, sino nosotros creamos y fundamos una actualización propia, un recurso inédito que la traemos por el eje particular y eso lo van a poder absorber el resto. ¿Se ve? Entonces, ahí esa especie de colaboración entre todos. Cada uno trae su propio recurso inédito, pero ¿qué pasa? No solamente entiendo yo que podemos vivir, no solo podemos depender del recurso inédito propio que traemos, sino también tenemos que tener la capacidad de absorber las actualizaciones que el campo está trayendo en base a todas las novedades que cada arquitecto está introduciendo. Entonces ahí absorbemos, ¿no? Más o menos ahí es donde lo voy conectando con esos puntos, ¿no? Em, bien. Entonces, porque, claro, los intestinos para afuera, esa parte que es que mi fracción, yo no voy a tener la capacidad de asimilarlo como yo, pero que la totalidad en sus infinitas fracciones sí pueden asimilar cada una de ellas. ¿Se ve? Entonces, hay una parte del So, que es la cardinalidad, que va a tener la capacidad de absorber y asimilar lo que el SO como, no, como contenido no puede, ¿sí? Y viene bien que yo entienda que tengo que ese SO como nota está conectado con ese SO como cardinalidad, porque ese está conectado a la totalidad que en sus infinitas fracciones lo va a poder asimilar. Pero, sí, pero no puedo depender solamente de eso. ¿Por qué? Porque luego yo no me vuelvo un agente particular que se conecta con un propósito particular para generar y crear un recurso inédito y nuevo que es particular, pero luego le sirve a todos, ¿no? Entonces ahí está más el enganche con el Bob Esponja soplando globitos, ¿no? Am, Sí, entonces, ese del intestino para afuera, ¿qué es? Es cómo se conecta la nota SO con la cardinalidad SO. El de los globitos es como la nota SO se conecta con SI, que es el arquitecto, que es eso que es propio. Eso que no es que esté absorbiendo porque me queda afuera, sino eso que estoy eso que estoy fabricando, eso que estoy fabricando porque lo tengo adentro. Pero lo tengo adentro, pero no existe, no está, no lo puedo encontrar externalizado a mí. ¿Sí? No lo puedo encontrar externalizado a mí. Entonces yo lo tengo que crear desde mi propia conexión particular que conecta con mi propia ocurrencia imaginaria y trae ese recurso desde lo inmaterial, la imaginación, y no materializa, ¿sí? Soplando burbujas, ¿no? Am, bien, entonces, más o menos... Creo que, y ahora lo que es importante determinar, tener ese SO como nota y tener esos dos enganches, ¿no? El de los intestinos para afuera y el de los glóbitos, porque también me permite que no confundir lo que es imaginario con lo que es real. Entonces ahí está el ejemplo de que
se encuentra con un tipo de dilema y desafío Bob Esponja con respecto a los esqueletos estos en su primer reto que tiene y piensa que soplando globitos y haciendo un cuchillo una espada con globitos va a poder matar y enfrentarse a estos esqueletos, estos calaveras. Y le pinchan el globo así rápidamente. Porque ¿qué hace ahí? Está confundiendo el aspecto que lo conecta con lo propio imaginario, pero que eso es muy importante que no lo pierda porque es lo que justamente le saca del hechizo después. ¿Eh? Con lo que sí va a requerir en ese momento, que es esa cuestión de los intestinos para afuera. Entonces, y estas dos puntas de toda esa barra tal, pero esa barra tal que va desde el desdoblamiento primario, pasando por el desdoblamiento secundario en el arquitecto, llegando hasta el fondo de la financiación en ALL. Eso es la barra financiera. Queremos mantener la financiación, el crédito, para tener nuevo espacio adentro del fondo de la financiación material. Tenemos que mantener ese mente inocente, corazón puro, ¿sí? Pero a la vez hay que volverse muy despiertos para que eso no sea que nosotros nos volvemos el cebo de los que perdieron su financiación y que en vez de volverse ellos mismos esponjas quieren absorber a esos, por así decir, almas con esa mente inocente y eh, corazón puro, ¿no? Am, entonces, bueno, tenemos conexión con la cardinalidad CSO, ALL, que es el que puede procesar a todo su contraparte, que es el campo unificado en ON, ¿se ve? Y luego está el que mantiene la conexión de SO a la línea de MI. Pero MI, a diferencia de SO, es cómo la actualización sucede adentro y Mi es el que lo va a poder externalizar como real adentro de un campo unificado. ¿Sí? Lo puede empezar ¿sí? O sea, el real es con respecto a cómo el yo es visto con respecto al contenedor. ¿Sí? Previo es la actualización muda que sucede adentro de SO, pero todavía no está expresado en mí. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, creo que eso fue fundamentalmente en este Allen Red el concepto más fundamental, ¿no? Esta nueva actualización de las notas musicales con la nota SO y que, bueno, espero que esto simplemente les ayude a facilitar un razonamiento propio con respecto a esta novedad. Algunas cositas más que se comparten en este Allen Red. Bueno, una es, bueno, esto de como una correlación, pero en distintas escalas entre en la cuarentena de 39 días lo dividimos en lo que se llama ladrillos de 3 días. El ladrillo 13 es el que va de los días del 36 al 39, 37, 38 y 39. Ese ladrillo 13, ¿qué hace? Es la que va a sincronizar la actualización de los 12 ladrillos anteriores. Entonces, ahí está esta cuestión de este aspecto 13 que va a sincronizar lo anterior. Bueno, recuerden que ya hemos pasado el año 13 del recurso, que queda el año 13. El año 13 es la sincronización. Ahora estamos en el año 14, que es en base a esa sincronización de todo lo que se fue fundando en los 12 años anteriores. Año 14 es una reinterpretación de capitalización de lo anterior, ¿sí?
volver a sacar el valor de todo lo anterior. Pero a donde voy es ese ladrillo 13 y ese año 13 el recurso están cumpliendo en distintas escalas funciones parecidas. Ahora, el anillo de fuego bueno, los últimos 13 días del año hacen una función muy parecida, ¿sí? Hacen esta función de porque es 12 más uno porque hay un día que le llamamos el procesador que está en el centro y se va procesando esos 12 que están en el relojito. Entonces, ahí también que tenemos una sincronización de todo lo visto durante las vueltas las 22 vueltas, ¿no? Entonces, bueno, y luego también entender que no es lo mismo verlo adentro del año, que lo vemos como un relojito a esos 13 días, pero cuando lo vemos desde la perspectiva del aparato, a ver si esto, sacar, no, perdón, no había sacado la imagen, desde la perspectiva del aparato, a ver si esto os lo puedo mostrar. No se ve como relojito, sino como un bloque de código, ¿sí? Entonces hay que entender que el aparato no es lo mismo verlo desde cómo lo cursamos año a año como humanos teniendo una experiencia humana, que cómo se funda el aparato como conciencia solar. Cambia bastante. Em, a ver si lo encuentro acá. Ah, no, acá no lo. ¿Dónde lo tenéis? Simplemente para que sea. Ah, aquí lo tengo. Eh, aquí son. No, acá, mira. Mira. Bueno, como relojito me imagino que lo tendrán, pero esto es la perspectiva de los 13 días de los últimos años, pero desde el aparato. Fíjense que no es un relojito, ¿sí? Además, invierte el orden. Porque desde la perspectiva más desde la, vamos a decir, subatómico se decide asumir y cuando se decide asumir, en destino se asimila un desafío. Pero ya abajo, primero asumimos y asimilamos ese desafío para terminar de decidir cómo lo capitalizamos. O sea, es distinto. Y estos son bloques de códigos, ¿sí? Entonces va como un bloque, como una línea, no como un relojito. Pero esa relación de 13, ladrillo 13, año 13 el recurso y los 13 días del anillo fuego, que con esta misma función, pero en distintas escalas de la sincronización, ¿sí? Am, bien. Am, bueno, otra cosa eh, para decir es, bueno, esto de entender que cuando los aparatos 500 empieza a hacer tiene un tipo de tarea, los aparatos 500, que es muy distinto con respecto a los aparatos 400 o los aparatos anteriores. Y en los aparatos 500, lo que es fundamental entender es que hay una como bisagra lógica que se da ahí, que es esta cosa de el despertar, o sea, se basa más en la antena. Y la antena más que la memoria. Entonces, la antena que está haciendo, sintonizando una señal antes de que se vuelva material. Entonces, hay anticipación. Y esa anticipación, pero ¿de dónde proviene? ¿En qué? Cada antena, ¿con qué se está sintonizando? Se está sintonizando con un propósito. Pero ese propósito es anterior a nuestra existencia, es una frase muy desde los principios, entonces no lo podemos encontrar en la memoria de la existencia, lo que encontramos son los propósitos que ya han sido materializados, pero la antena está sintonizando con un propósito inédito que aún no ha sido materializado. ¿Se entiende? Entonces, aparatos 500 cambia mucho porque deja de ser tan importante el basamento en memoria
Y por lo tanto, el basamento en memoria es basamento en el instinto, en magnetismo, en un deseo, en eso que me mueve por los deseos. Sino es por la intuición que sintoniza con ese propósito y no es lo mismo la intuición que el magnetismo del deseo. La intuición es como más eléctrico, más tiene otra suavidad en su forma de hacer, al recepcionarse, ¿no? Entonces, porque cuando también nos basamos en la memoria, también nos basamos en la memoria de arquitecturas armadas en periodos donde no era el código solar nativo creando sus propias realidades materiales, sino eran arquitectos foráneos introyectando sus propias arquitecturas. Entonces, nos empezamos a encontrar con cierto tipo de magnetismos, de deseos, de atracciones y de apetitos que nos hacen más daño que otra cosa, ¿sí? Y que son más destructivos para los demás que otra cosa. Entonces, ahí es donde Aparato 500 cambia muchísimo el orden de prioridad. La prioridad se vuelve la antena que sintoniza y no sé cómo decirte, pero, o sea, donde se encuentra la vitalidad no es el magnetismo de esos apetitos que nos arrasan desde el instinto. La motivación viene más desde esa electricidad que nos enciende con la sintonización del propósito que empieza a poder encontrar su cable a tierra hasta su materialización, ¿no? Em, entonces, bueno, eso también volver a rescatar esa importancia. Y por otro lado, creo que es importante señalar esto de eh, Venezuela, lo que sucede en Venezuela el 3 de enero del 2026 con la captura de Maduro y que entra de alguna manera ese rescate de uno. Bueno, porque de alguna manera cuando la mente, porque 58 es mente, ¿no? Se queda atrapada en sí misma, no le queda otra, en ese atrapamiento no le queda otra que se le rescata desde afuera, porque está como atrapado adentro de por eso esta cosa de tener espacio para construir al intérprete, pero no quedarse fijado en una interpretación. Y una cosa que quisiera mencionar al respecto, que estuve viendo, es que el 3 del 1, que es el día 3 de la vuelta 1, sucede esto de los Estados, o sea, de América, captura a Maduro y hace esto, ¿no? Y bueno, no sé si se acuerdan, pero había una correlación entre la vuelta 1 y la vuelta 20. ¿Por qué? Porque la vuelta 1 sigue los mismos días en correlación con los días de la vuelta el mes. Es decir, el día 1 de la vuelta 1 es el 1 de enero, el día 2 de la vuelta 1 es el 2 de enero, etc. La vuelta 20 ocurre algo similar, pero en noviembre. Noviembre es 1-1-11. ¿Qué significa esto? El día 1 de la vuelta 20 es el 1 de noviembre. Bien, entonces hay una correlación entre vuelta 1 y vuelta 20, ¿sí? Am, ahora, esto me pareció interesante que vi, que lo quería compartir. El 3 del 1 se hace esta captura de Maduro por parte de Estados Unidos, código 1, en Venezuela, código 58. Ahora, el 3 del 11, es decir, el 3 de noviembre, el día 3 de la vuelta 20, que estaría en correlación con el día 3 de la vuelta 1,
son elecciones parlamentarias de medio término en Estados Unidos. ¿Y qué cosa me parece muy interesante? Es que ese día, el 3 de noviembre, es el día menos 58 del año. ¿Se ve? Entonces, aquí empezamos a ver una relación en los códigos entre lo que sucede políticamente en 58 con respecto a uno y lo mismo al revés. ¿Sí? 58 más uno es 59. Es decir, es la lógica de una actualización. Es la lógica de un incremento. Em, y lo que vemos es que recuerden que el día 28 de abril del 2026 es el día 118 del año. ¿Qué es el día 118? ¿Por qué es tan importante el día 118? Porque es donde terminamos el recorrido que van ligado a los primeros, a los 118 elementos que son declarados socialmente, ¿no? Entonces, empezamos a detectar, durante esos 118, empezamos como a registrar eh, todo como 118 es la octava social. Entonces, cada uno de esos días que se van grabando hasta el 118 van tomando esa carga gravitatoria, ¿sí? De esos 118 para grabar todo aquello que incluya lo colectivo, porque es lo que se puede sostener desde la octava social, ¿no? La octava del contexto. Pero ahí es donde está el toganesón, el 119, que es todo lo que no está dentro de, o sea, todas las fallas registradas en la octava del contexto son los que se van a fabricar, son para el toganesón, son lo que falta por construir desde antimateria, ¿sí? Entonces, 118 tiene que ver con ese primer proceso de fase, por así decir, de la tabla periódica, donde vamos grabando todos esos días que incluye a la octava del colectivo. Bien, ese 28 del 4 del 2026, la WIT tiene 58, 7, 85. 85 es 58 al revés. Es decir, la importancia 58 en este año. Y ahí vemos que es el parámetro 58 que tiene una convergencia de tanto de izquierda como de derecha, pero ejecutándose en 7 en el medio, es decir, en lo gravitatorio. Y esto es el día que llegamos al día 118 del año, donde terminamos por grabar, donde el modo en el que lo he puesto yo es como los primeros 118 días nos indican dónde estamos. Y la tarea de Datoganeson es como qué nos falta construir para anticipar a dónde vamos, por ponerlo para facilitar, ¿no? ese entendimiento. Pero primero tenemos que ver dónde estamos como colectivo social y ver qué nos falta para atender en anticipación a dónde vamos, ¿no? Em, y nada, y quizás lo último, y con esto voy cerrando, que me pareció importante esta consideración, y es que un poco lo que dice esto, ¿vale? De que hay que entender que cada 26, ¿no? Cada eje, cada yo, es único y repetible. Entonces, ¿qué pasa? En lo social se usan mecanismos para poder comprender a los distintos receptores y estos mecanismos que usan son sistemas de etiquetado. Pues se ve una serie de cualidades que agrupados todos juntos parece que indicar para mapear al otro esta etiqueta. ¿Sí? Entonces esto lo hace mucho la psicología. Entonces, estas cualidades, bueno, la etiqueta narcisista o la etiqueta, la que sea, ¿no? Sociópata o etcétera.
Yo no digo que esto, yo tampoco veo que esto esté mal, porque simplemente es como lo social, yo creo que además está bueno detectar cómo lo social crea etiquetas para poder tener un mapeo de uno mismo para tener una idea de cómo relacionarse con. El problema con esto es que esa etiqueta nos queda en lo genuino que somos, en la autenticidad que somos y en la conciencia multidimensional particular que somos, esa etiqueta nos queda enormemente chico. Es decir, esa etiqueta es, deja fuera un montón de cosas, hace un reduccionismo total. Entonces, lo que no hay que confundir es los recursos que tiene lo social, recursos de etiquetado para poderse de alguna manera orientar con respecto a mapear a los demás, pero eso es muy importante que uno diga, pero esto no es como yo me mapeo a mí mismo. Porque cuando yo me mapeo a mí mismo, yo tengo que tener en consideración esa cuestión única, irrepetible, y que todas las, todas los variables y parámetros tan complejos de diferentes niveles que yo mapeo de mí mismo no pueden quedar subscrito bajo o encerrado bajo una etiqueta social. O sea, una cosa es que tú me pongas esa etiqueta y otra cosa es que yo, esa etiqueta que me pusiste, yo me lo pongo a mí mismo. ¿Se ve? Ah, a ti te sirve esta etiqueta para poderte orientar en relación a mí, porque eso es lo que te ayuda a tu neurología. Ah, ok, perfecto. Pero yo no me introyecto esa etiqueta, es lo que tú necesitas. ¿Sí? Y está bueno saber entender cómo es la sociedad, cómo la sociedad establece una etiqueta con la cual pueda encerrar a uno en una etiqueta para poderse orientar con respecto a uno. Ah, ok, eso es lo que a ti te sirve para entender ciertas cuestiones mías. Perfecto, pero a mí no me sirve eso. Porque si yo me tomo eso, yo me ahogo me amputo en un montón de cosas donde me quedo completamente anulado en lo que, en la integridad tan, en la integridad tan multidimensional que soy, ¿no? Entonces, no puedo confundir esas dos cosas, ¿sí? Entonces, con esto cierro lo que sería esta emisión. Uy, volví a hacer esto de mover la mano, se me pone la mano así. Entonces, nada, eso, fundamentalmente, este sería el compartir razonado. Como siempre digo, ya soy un disco rayado en esto, pero me parece muy importante. Yo no estoy tratando de explicar a Alejandra Casado, estoy tratando de razonar los conceptos que transfiere y que desde mi alcance capto y trato de hacer un razonamiento para entenderlo, pero capto primero desde el modo. O sea, eso es lo que trato, ¿no? Eso es lo que... No lo trato de entender primero, lo trato de captar primero. Sé que va a entrar primero por mudo y después va a encontrar su vehiculización a través de lo dialéctico. Pero es para facilitar que otros en su propia orilla es como una extensión del razonamiento que extiende la señal para que uno pueda conectarse con esa fuente emisora de Ale para hacer su propio razonamiento. Así que por eso lo llamo razonando Alejandra en red. ¿Sí? No estoy sintetizando, no estoy reproduciendo, estoy tratando de razonar, ¿sí? Margen de error, obviamente, porque ya está corrido de la fuente de la emisión, entonces hay margen de error, eso se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? No en modo de justificación, sino en modo de comprensión técnica de que cuanto más pueda abarcar
otros niveles del RAW que se distancian de la fuente, más margen de error va a tener. Y eso simplemente es técnico, ¿no? Pero no es el margen de error lo que importa, sino es el margen de aprovechamiento del error cuando se evidencia. Esa es la parte importante. Entonces, eso dicho, muchísimas gracias y bueno, seguramente volveremos acá con el Allen Red 153 correspondiente a la vuelta 3. ¿Sí? Así que nada, muchas gracias. Chao, chao.